estamos de regreso aquí en su programa Que Viva la Mañana y ya se encuentra con nosotros nuestro psicólogo de cabecera, Juan Manuel García, para continuar hablando de este tema tan interesante que es el Día del Cerebro. ¿Cómo está, Juan Manuel? ¿Qué tal, María Ángel? Un gusto saludarte, un gusto saludar también a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando. Y fíjate que con un día muy importante y muy interesante, porque para poder comprender todos los avances que ha tenido la ciencia, tendremos que comprender que todo esto ha sido porque hemos comprendido muchísimo el cerebro. Bien, algo muy importante que nosotros tenemos que entender es que en el aspecto del estudio del cerebro, realmente es un proceso, podríamos decir que es muy novedoso. ¿Por qué? Porque anteriormente recordemos que existió lo que se le conoció como el famoso error de Descartes. ¿Cuál fue el error de Descartes? Cuando se genera el proceso de la ciencia, al momento de entender qué era lo que iba a estudiar cada una de las ramas dentro de la ciencia y dentro de la medicina, comentaron que el cuerpo se iba a estudiar a partir de las aportaciones de la medicina. Pero lo que viene siendo el cerebro, lo comentaron que iba a ser una observación a través de la filosofía. Entonces, en muchas de las ocasiones, durante muchos siglos, el cerebro estuvo poco observado y poco estudiado hasta el siglo pasado. Recordar que todos estos avances de la neurociencia, toda esta comprensión justamente ya de las células cerebrales, lo que viene siendo las células gliales o las neuronas, lo que llega a hacer es que empezamos a comprender cómo es que funcionaba. Recordemos también que han sido por cuestiones meramente hasta accidentales. Recordemos accidentes como Phineas Finch, un personaje en el cual al momento de tener un accidente en una mina, le atraviesa una barra con la cual se atizonaban pólvora dentro de las minas y le atraviesa parte del lóbulo frontal, esta parte que tenemos nosotros al frente en la frente, la parte frontal, exactamente, pero se percataron que sobrevivió. Y entonces cuando sobrevivió se dieron cuenta que mucho de su comportamiento había cambiado, que anteriormente era una persona muy ordenada, alineada, trabajadora, empezaba a tener comportamientos después de la recuperación completamente diferentes a lo que tenía. Entonces, al momento de que llega a fallecer, empiezan a estudiar su cerebro y se percatan que había una función en esa área que lo conoceremos ahora como lóbulo frontal, en la cual están algunas percepciones de nuestra personalidad, la cuestión del juicio, pensamiento, el raciocinio, y de ahí aparecerán otros nuevos autores y otros nuevos médicos que son que generan la vanguardia en la época. Algunos de ellos, pues bueno, como Paul Broca, bien, o el doctor Wernicke, en el cual encuentran que en el hemisferio izquierdo, particularmente dentro del área temporal, ocurre que empezamos a observar que es donde se encuentra el lenguaje. Entonces, cuando vemos que hay personas que tienen una lesión del lado derecho o del lado izquierdo, podemos saber qué afectaciones o en dónde puede presentarse alguna distorsión de su comportamiento. Bien, esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque al momento de que se empiezan a hacer todas estas investigaciones, se empiezan a investigar lo que conoceremos como las áreas corticales. Y dentro de las áreas corticales empezamos a darnos cuenta que hay áreas en el cerebro que se encargan del tacto, hay áreas del cerebro que se encargan de la visión, hay áreas del cerebro que se encargan del olfato, hay áreas del cerebro que se encargan directamente hasta de los pensamientos y de los movimientos del cuerpo, que pues es un órgano el más complejo dentro de la naturaleza humana. ¿Sí? Sí, la verdad es que como lo comentas, cada parte de nuestro cerebro tiene una función específica, pero por ejemplo aquí en los casos, como lo comentabas, que se ve afectada como alguna parte, ¿esto puede afectar ya a un nivel, por ejemplo, que la persona tenga pensamientos medio extraños, ya por así decirlo? Fíjate que vamos nosotros a observar que evidentemente cuando hay una lesión, podemos nosotros estar percibiendo que se puedan presentar algunas alteraciones en la conducta, pero también tenemos que observar, por ejemplo, características y variables como las edades. Por ejemplo, habrá personas en las cuales puedan tener algún derrame cerebral y que puedan presentar prácticamente muy catastróficamente secuelas, ¿sí? Que ya no hablen, que ya no se muevan, que tengan problemas de visión, como también podemos encontrar personas muy jóvenes que pueden tener la misma evento, pero por la misma edad puede tener todavía un proceso que se conocerá como plasticidad neuronal. Entonces, tiene que ver mucho la edad, tiene que ver mucho los hábitos, tiene que ver mucho la alimentación. Y sobre todo, pues comprender que el cerebro es uno de los órganos más delicados que nosotros llegamos a tener. ¿Por qué?
porque al final de cuentas recordemos que lo que ingerimos, como por ejemplo una bebida alcohólica o alguna sustancia, pueden alterar justamente como su funcionamiento. Lo que hacen las sustancias, nosotros nos percatamos de cómo alteran la percepción del tiempo, la percepción visual, ¿sí? La cuestión de los sonidos, la cuestión kinestésica, que es la cuestión de las sensaciones, y todo esto pues puede ir desmejorando evidentemente por los hábitos de cada una de las personas. Claro que si alguna persona llega a tener algún incidente en el cual pues sea un daño estructural, o sea que sea profundo, pues la realidad es que hay muy poca recuperación, porque recordemos que el cerebro mantiene unas células muy especializadas que curiosamente no se regeneran, que son las neuronas. Sin embargo, hay otras células que acompañan a las neuronas, que se conocen como células gliales, bien, o de la neuroglía, que se van a encargar de que traten de mantener la mejor forma de que las neuronas tengan como un hábitat en el cerebro, vamos a decirle que estén atendiendo su departamento o su casa para que puedan estar muy saludables. Entonces, tiene que ver mucho también con nuestra alimentación. Recordar que los alimentos que se presentan como los neuropéptidos, que diríamos, ¿qué son los neuropéptidos? Lo que muchas familias recordarán como la emulsión de Scott o los alimentos de grasas saludables como la del salmón. Eso permite que a nuestro cerebro le generen unas conexiones que se conocerán como vainas de mielina, a lo cual le dará una coloración platinada al cerebro, y en muchas de las ocasiones nos daremos cuenta que hasta de broma dicen, te hace falta materia gris. Gris, Bien, o te de hace ahí falta materia blanca. viene. Es justamente por la distinción de estas células que van dándole esa coloración y van haciendo esa distinción entre el cuerpo de la neurona y las ramificaciones, que son justamente las que se llenan de estas cargas de mielina. ¿Sí? Oye, pues muy interesante todo lo que está pasando con nuestro cerebro todo el tiempo. La verdad es que yo creo que a veces no lo dimensionamos, ¿no? Sabemos que hay un órgano que ahí existe en nuestra cabecita, pero todo esto que nos acabas de contar, que está como atrás de él, la verdad es muy interesante. Yo me quedé muy impactada con todo esto, pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Juan Manuel, y pues aquí lo esperamos más seguido para que nos siga hablando de estos temas tan interesantes, y nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero quédese aquí, no se vaya a despegar de su televisión porque regresamos con más información aquí en su programa Que Viva la Mañana.